Infórmate más a detalle en la entrevista. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Tengo en la línea telefónica a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de platicar el día de hoy. No, hombre, al contrario. Oye, pues muchos temas interesantes, sobre todo que en estos días pues hay temas de aranceles que tenían muy nervioso ahí al mercado, no solamente mexicano, sino mundial, en la cuestión del acero y otras cuantas cuestiones. Mi querido Óscar, platícame sobre este tema. Así es, seguimos viviendo una incertidumbre global en materia comercial, ¿no? Por la política de Estados Unidos, ¿no? En materia de aranceles. Y uno de los que más impacta a México es precisamente los aranceles al acero y al aluminio, ¿no? Al acero, que es donde México es un exportador más relevante para el mercado estadounidense. ¿Qué sucede estos días? El jueves de la semana pasada se publica un proceso que venía pendiente desde octubre, hay que decirlo, mediante el cual algunas exportaciones de acero y aluminio provenientes de México y de Canadá pueden beneficiarse de una menor tasa arancelaria en Estados Unidos. Recordemos que para el acero y el aluminio, hoy por hoy, el arancel que impuso Estados Unidos con el argumento algo mañoso, ¿no?, de seguridad nacional, es de 50%. Y el proceso que se publica la semana pasada permite reducirlo hasta 25%, con una condición que no es nada trivial, que es que las empresas exportadoras sean, uno, para la industria automotriz, ¿no? Ya sea para autopartes, ya sea para vehículos ligeros, para vehículos medianos y pesados, y dos, que a cambio de ello hagan compromisos de inversión en Estados Unidos en nueva capacidad productiva, ya sea de acero o de aluminio, ¿no? Así es que, por una parte, es una buena noticia, ¿no?, que hay un camino para reducir las barreras arancelarias que enfrentan hoy por hoy las exportaciones mexicanas de acero, ¿no?, de 50%, que, bueno, es un golpe muy importante, pero la condicionante no es nada trivial, ¿no?, que es que las empresas se comprometan a comenzar proyectos de producción de fundido de acero y de aluminio en territorio estadounidense, ¿no?, con lo cual tiene sus complejidades en términos de costos, en términos de desarrollo del proyecto y en general, ¿no?, en términos de logística, ¿no?, porque al final del día la cadena de las cadenas de valor de la industria automotriz ya están muy establecidas, ¿no?, ya funcionan como reloj, ¿no?, implica hacer cambios relevantes, ¿no? Eso es lo que sucede la semana pasada. Que insisto, para México y Canadá, bueno, tienes el beneficio de que eventualmente podrías enfrentar una tasa arancelaria de 25%, aunque esto va a depender del criterio de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Oye, Óscar, entonces se despresuriza, por así decirlo, el tema, porque bueno, somos grandes exportadores del tema automotriz, había mucho nerviosismo al respecto, y con este tema pues se despresuriza un poquito el asunto, ¿no? La incertidumbre, como tú dices, pues a reservas también de este tipo de condicionantes. De alguna forma se despresuriza un poco, pero consideración número uno no son extensiones temporales o reducciones temporales, y consideración número dos está condicionado a proyectos de inversión en Estados Unidos, ¿no?, que implican un gasto de capital, implican complejidades nada menores, ¿no? Pero ese es el estado de las cosas en materia de los aranceles al acero y aluminio que enfrenta México, que, insisto, en México principalmente nos afecta por la parte del acero. Ahora, pues en ese tema que me decías de inversión allá en Estados Unidos, pues yo creo que ahí las dos partes, tanto allá los clientes de Estados Unidos como los clientes aquí en México, podrán negociar ese tema, Óscar, no tan riguroso como lo maneja el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, se podrá manejar de alguna otra forma, con tal de que fluyan las exportaciones. Al final del día, la política industrial, vamos a llamarle, del presidente Trump, es la reindustrialización de Detroit, ¿no? Esta idea de relanzar la industria automotriz en Estados Unidos, ¿no? Que nunca se fue, pero bueno, en el discurso de ese ala del Partido Republicano no es la reindustrialización. Bueno, si tú quieres hacer eso, necesitas a México y Canadá por dos cosas, ¿no? Uno, por mano de obra, ¿no? Por talento, por capital humano, que Estados Unidos no tiene suficiente capital humano para los planes tan ambiciosos que tiene el gobierno en materia de reindustrialización, en materia de la industria automotriz.
Y segundo, bueno, necesitas mucho acero que no puede producir Estados Unidos y que difícilmente podrá producir incluso con estas medidas, ¿no? Para incentivar nuevos proyectos de inversión en Estados Unidos, ¿no? Así es que al final eso es, vamos a llamarle una fortaleza relativa de México, ¿no? Pero convencer en Washington y convencer a las alas más duras de la administración de Trump de esto ha sido complicado, ¿no? Y seguramente será complicado de aquí a las siguientes semanas y meses. Oye, porque imagínate, ha tomado décadas este desarrollo entre los dos países en cuanto a las inversiones y parece que Donald Trump lo quiere en 3 años, ¿no? Que le quedan de administración, que se haga toda la inversión en Estados Unidos. Es imposible. No, incluso por un tema de costos es inviable, ¿no? Al final del día hay una complementariedad demográfica, geográfica, de proveeduría en todos los sentidos en la industria automotriz de América del Norte, ¿no? Que es una industria regional, no es viable pensar en esta idea de Detroit o de Pittsburgh de los años 40, 50, 60. Bueno, el mundo cambió, la industria cambió y hoy Estados Unidos, para ser competitivo en la industria automotriz, necesita sí o sí de México y Canadá. Claro, pues bueno, entonces mientras salga Trump tendremos esta incertidumbre, Oscar, definitivamente. Mira, tenemos que acostumbrarnos a navegar estas aguas inciertas, ¿no? Tenemos que estar cómodos con la incertidumbre porque es algo que se va a mantener de aquí a que concluya la administración Trump en enero de 2028. Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver qué ocurre en noviembre, pero pues, al final de cuentas todo está para ese 2028. Te agradezco mucho, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Con qué cerramos la entrevista, Óscar? Al final del día, el argumento con el que México tiene que convencer es que Estados Unidos tiene que elegir con quién tener su déficit comercial. China, que las importaciones chinas tienen muy poco contenido estadounidense, o México, que las importaciones provenientes de México tienen un contenido estadounidense muy importante. El mensaje es que no todos los déficits comerciales son iguales y al final para Estados Unidos es mucho más deseable integrarte con México que depender de China. Totalmente, por el tema geográfico básicamente, ¿no? ¿Para qué le batallas, Óscar? Bueno, el tema geográfico de complementariedad, muchas razones, ¿no? Porque hacen de México su alternativa más viable, asequible, confiable en todos los sentidos. Muy bien. Óscar, te agradezco mucho, estamos al pendiente, ¿eh? Encantado, bonita tarde. Gracias, continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Síguenos en redes sociales. Facebook, Imagen Chihuahua. Twitter, @Imagen Chihuahua. Y en Instagram y TikTok, búscanos como Imagen Radio Chihuahua. En radio y en redes, estamos poniendo a Chihuahua Capital en la misma sintonía. Regresamos. Vamos a lo que usted debe saber a esta hora de la tarde, es que el pueblo mágico de Krill en Chihuahua fue reconocido como el Premio Excelencia 2026 en la categoría Naturaleza. Le dieron este premio a Krill Chihuahua, distinción otorgada durante el Tianguis Turístico de México, encabezado por la Secretaría de Turismo allá en Acapulco, consolidándose como uno de los destinos más sobresalientes del país en turismo de naturaleza y aventura. Como no, es maravilloso, bellísimo Krill. Este galardón resalta la relevancia de este pueblo mágico como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre y reconoce su riqueza natural, posicionándolo como un referente nacional e internacional dentro de este segmento turístico. Entre sus principales atractivos destacan el Valle de los Monjes, el lago de Arareco y el Parque Barrancas, ubicado aproximadamente a 40 kilómetros, espacios que reflejan la diversidad de paisajes, cultura y experiencias que caracterizan a esta región de la Sierra Tarahumara. El reconocimiento fue recibido por la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua como parte de los premios Excelencias otorgados por Grupo Excelencia, organismo que distingue proyectos sobresalientes en turismo, cultura y desarrollo sostenible en Iberoamérica y el Caribe. Pues otro reconocimiento más para Krill como destino turístico bellísimo de el estado de Chihuahua. Y en más de lo que debe saber, oiga, el Tour Expo Artesanal 2026 ha estado recorriendo diversas ciudades del estado como Parral, Juárez, Cuauhtémoc, ofreciendo artesanías, alimentos tradicionales y productos de diseño a precio directo del productor. La gira ha estado respaldada por ACAM Chihuahua y este 29 de abril llega a esta capital, a la Plaza de Armas, siendo la última entidad que va a visitar
Con ello termina su tour por el Estado Grande. Este evento funciona como una feria que se mueve de ciudad en ciudad, llevando consigo expositores que montan sus puestos en plazas públicas durante varios días. La organización está a cargo de la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Chihuahua, que trabaja junto con otros organizadores para coordinar cada sede y el traslado de los participantes. Durante su recorrido por el estado, el proyecto ha conectado diferentes comunidades que antes no tenían contacto directo entre sí a través del comercio artesanal. Las ventas realizadas a este tipo de encuentros ayudan a que las familias artesanas obtengan ingresos sin intermediarios, lo que mejora, por supuesto, la estabilidad económica de los artesanos. Es que bueno, cáigale, como decimos aquí en Chihuahua, a la Plaza de Armas a partir del día de hoy y este fin de semana para que compre alguna artesanía de estos bellísimos, atractivos productos que tenemos en Chihuahua y que por supuesto muchos de ellos exportan a diferentes latitudes del mundo. Apóyelos de verdad. Oiga, y además de lo que debe saber ya en temas de seguridad, debido a la detección de la circulación de un reto viral, sobre todo en redes sociales, conocido como tiroteo, en el que estudiantes difunden supuestas amenazas de ataques armados como una broma para generar atención o viralidad. Hágame usted el favor, la Policía Cibernética emitió una alerta ciudadana para prevenir falsas alarmas que deriven en movilizaciones innecesarias. La autoridad advirtió que, aunque este tipo de contenido se presente como un juego, puede provocar pánico en la población, así como la movilización de corporaciones de seguridad y consecuencias legales para quienes lo promuevan o también difundan este tipo de cuestiones virales en redes sociales. Tiroteo, haga usted el favor. Allá en Estados Unidos hubo un tema viral también donde estaban robando coches de diferentes marcas, los usaban un día o los dejan abandonados, y todo esto por sobresalir en redes sociales. O sea, ¿cómo es posible? Y además acuérdense que movilizar corporaciones policíacas, pues sí es realmente una falta muy importante en este estado, ¿eh? Entonces, bueno, hay que estar al pendiente ahí de lo que hacen, sobre todo los jóvenes, con este tipo de temas. No vaya a recaer también la responsabilidad de los padres, madres de familia, tutores, por la actuación de estos jóvenes. Pues ahí está entonces lo que usted debe saber. Vamos a corte comercial, regresamos inmediatamente. Infórmate más a detalle en la entrevista. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Hoy yo me encuentro con Javier Garza, presidente nacional de ASOFOM, y también Jorge Abante, director de la misma asociación de ASOFOM en nuestro país. Presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias, presidente. Director, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a todo tu auditorio y un placer estar aquí en Chihuahua. Al contrario, oigan, pues primero que todo, platíquenme qué es ASOFOM en México. Presidente, director, platíquenme, por favor. La ASOFOM es la asociación de intermediarios financieros no bancarios más grande de toda América Latina. Las SOFOMes somos sociedades financieras de objeto múltiple. Nos dedicamos al crédito en todas sus diferentes opciones que existen en el mercado. Hoy en día tenemos registrados ante CONDUCEF más de 3,000 productos diferentes. ¿Verdad? Y aquí en Chihuahua tenemos una participación muy importante en el sector agropecuario, claro. Pymes y agropecuario. Sí, que es un sector muy importante para Chihuahua, ¿no? Obviamente. Director, ¿en qué se diferencia una SOFOM a una banca tradicional? Platícanos esta cuestión, director, porque es importante aclararlo primero que todo al auditorio. Sí, claro que sí, excelente pregunta. Mira, la razón principal o diferencia de nosotros es que nosotros no captamos ahorro, ¿no? Nos prestamos nuestros propios recursos, después nos financiamos de Friends and Family, la banca de desarrollo, algunos bancos de nicho, algunos temas bursátiles, ¿no? Entonces, el principal diferenciador es que prestamos nuestro propio patrimonio, por lo tanto, también nuestra flexibilización, nuestro acercamiento, nuestra rapidez es muy diferente a la de la banca, ¿no? Pues la banca tiene frameworks o cuadros o reglas muy estrictas, ¿no? Porque están cuidando esos ahorros, ¿no? De los ahorradores y no pueden prestar tan fácil, ¿no? Entonces nosotros somos más flexibles en esas cuestiones, ¿no? Inclusive en la asociación tenemos de todo, tenemos 250 agremiados a nivel nacional. Aquí en Noroeste tenemos 39 de todos los productos. Y yo lo que te podría resumir de estas diferenciaciones es, también hacemos productos de crédito a la medida, ¿no? Entonces en los bancos habrá
no sé, 50 productos diferentes, ¿no? Tarjeta de crédito, hipotecario, automóvil, etcétera. Y nosotros creamos lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, aquí en Chihuahua hay una comunidad menonita, ¿no? Entonces, hay SOFOMES que les prestan a esa comunidad menonita con la garantía del jefe, ¿no? De ahí, de la comunidad, de la colonia. Pero ese papel, si tú lo sacas, pues no tiene una legalidad, ¿no? Entonces, nosotros creamos un producto donde podemos esa garantía, oye, fírmale, ¿no? Y te prestamos, ¿no? Entonces, aquí también está una de las uniones de crédito más grandes, UCAXA, ¿no? Sí, claro. Entonces, exactamente, ¿no? Hemos también hecho ahí alianzas con ellos, pero toda esta especialización es la que nos diferencia de un banco, ¿no? Muy bien. Presidente, ¿cuál es el peso de las SOFOMES a nivel nacional, agremiadas o no a SOFOM? Básicamente, ¿qué peso tienen en tema, inclusive hasta temas sociales para nuestro país, presidente? Mira, dentro de todo el crédito que se da en México, nosotros representamos 1.5 billones de pesos. Más o menos es el 12% de todo el crédito que se otorga en México. Y la asociación representamos un 10% de todo ese crédito. Tenemos 160 mil millones de cartera. 160 mil. Haciendo un poquito de historia, ¿desde cuándo se creó esta figura de una SOFOM? Si me pueden aclarar también el punto, para ir haciendo historia y que también nuestro público sepa de lo que estamos hablando históricamente. Las SOFOMES nacen en un cambio de la ley del mercado de valores y de crédito en 2006. En diciembre de 2006 sale publicado el diario oficial la posibilidad de otorgar crédito sin ser banco. O sea, ahí dan, y la figura que decide el gobierno, que se llaman sociedades financieras de objeto múltiple, donde puedes dar cualquier tipo de crédito. Porque, claro, nos pusieron algunas reglas que el 70% de los ingresos tienen que venir de ingresos de actividad crediticia. Entonces, de ahí nacimos en el 2006 y para 2026 estamos cumpliendo 20 años. Comenzamos de cero, no existía nada. También nace la asociación en ese momento y hoy te digo, tenemos más de 250 socios a nivel nacional, de todo el universo que hay de SOFOMES, ¿verdad? Claro, totalmente. Ahora, ¿cuáles son las reglas con las que se manejan las SOFOMES a nivel nacional? Yo sé que son muchas, pero al final de cuentas, para dar una certeza al público que nos escucha, ¿no? De que no es cualquier tipo de préstamo, de crédito, que es ilegal, por supuesto, sino que además tiene reglas muy claras ante las autoridades y pues constituirlas como un tema legal y robusto en el país. ¿Cómo nos pueden dar certeza a la población sobre esto, director? Creo que sí, Juan Carlos. Mira, la verdad, nosotros somos entidades reguladas en temas de prevención del lavado de dinero. Para aterrizando un poco el lavado de dinero, ¿no? Inclusive financiamiento del terrorismo también cambió nuestro sistema financiero el año pasado, ¿no? Con estas notas que seguro te enteraste, ¿no? Del FinCEN. Cerraron 3 instituciones, ¿no? Una casa, 2 bancos, ¿no? Entonces eso tuvimos que autorregularnos y subirnos también esas barreras o esos mitigadores, ¿no? Entonces tenemos sistemas, o sea, todos nuestros socios tienen un oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Bancaria. Entonces esta persona vigila todos estos mecanismos en donde se pudiera lavar dinero. Entonces nosotros tenemos sistemas donde avisamos a las autoridades y prevenimos de este tipo de malas prácticas, ¿no? También estamos regulados por Conducef, ¿no? Entonces tenemos todos nuestros contratos, están dados de alta en Conducef, que es la comisión que protege al usuario de crédito, y continuamente estamos reportando, ¿no? Hoy cómo está nuestra cartera vencida. Inclusive ahorita lanzó un nuevo requisito donde tenemos que avisar sobre las personas desaparecidas, entonces también van a poder acceder, ¿no? La verdad que todo es una regulación con Banco de México, ¿no? También nosotros no tenemos acceso al SPEI directamente, necesitamos algún banco o algún otro intermediario, pero hay SOFOMES que también pueden entrar y los niveles y estándares de ciberseguridad son muy altos, ¿no? Entonces, somos instituciones, algo de la historia ahí que preguntaste, tenemos 20 años, ¿no? Pero llegaron a existir más de 4,000 SOFOMES en México, ¿no? Pero ¿qué pasaba ahí, no? Entonces hay una anécdota de ahí de un expresidente de ASOFOM
que iba a su dentista, ¿no? Le pregunta el dentista a este expresidente, oye, ¿tú tienes una SOFOM, no? Digo, sí. Es que yo también tengo una. Entonces, antes era muy fácil tener tu SOFOM, ¿no? Con 50,000 pesos podías crearla y tienes ciertos beneficios fiscales, ¿no? Hoy en día hubo una regulación, ¿no? Esta regulación, oye, tienes que tener un sistema de cartera, tienes que tener los reportes a la comisión, a la Conducef, tienes que tener tus órganos de gobierno, un manual de crédito y órale, ¿no? Entonces ya de 4,000 quedaron 1,500 y hoy en día hay como 2,030, ¿no? Siguen habiendo más, se siguen abriendo SOFOMES, pero créanme que esa es la figura que empiezan la mayoría de las empresas a prestar. Después ya pueden migrar a SOFIPO o a banco. Hay varias SOFOMES que están ahorita en el proceso para ser banco. Sí. Entonces, pero es un buen principio para todos aquellos que quieren entrar en este sistema, ¿no? Financiero mexicano. Claro, ¿querías agregar algo, presidente? Sí, nosotros en la SOFOM tenemos un programa que se llama SOFOM Alta Calidad, que es voluntario, pero nosotros fomentamos que se adhieran a ese método de evaluación o de evaluación propia. Es una certificación al final del día, donde cubrimos gobierno corporativo, manuales, sistemas. Entonces, la asociación lo que promueve es la institucionalización de sus SOFOMES, que se cree un ecosistema de SOFOMES serias que hagan el trabajo para México. O sea, ahora sí, nosotros somos el crédito de la última milla, como dicen, claro. Y es el que le prestamos a más gente. Y hasta en regiones que la banca no llega. Entonces, la asociación lo que promueve es la institucionalización, profesionalización y transparencia de sus asociados. Entonces, cuando tienes una SOFOM y si pasa una SOFOM a pedir crédito y es miembro de la SOFOM, está seguro que esa empresa está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sí. Conforme a la ley y adecuado a lo que dice la regulación. Totalmente. ¿Cuál es el crédito que más prestan las SOFOMES en el país? ¿Tienen ustedes el dato de crédito tal vez agropecuario? No sé cuál es el crédito. Mira, el crédito que más se presta es el PYME, que más o menos el 60% de la cartera es crédito PYME. Pero el crédito PYME hablamos desde 30,000 pesos hasta millones, o sea, cubrimos un gran espectro del crédito. Pero el truco viene, porque dices, ¿por qué tanto PYME? Porque los bancos a las pymes les prestan a muy pocas pymes que cumplen con los requisitos que ellos tienen, y por otro lado, tienen que pasar un tiempo antes de que puedas solicitar un crédito. Y nosotros, a pymes de reciente creación, que tiene una persona era en autoempleo y ahora que pone su empresita, ya le podemos prestar nosotros. Esa es una ventaja que tienen las SOFOMs, que nuestros requisitos propios son menores que la banca. No tienes que tener 2 años de antigüedad para que te puedas ser sujeto de crédito. Entonces, en ese momento, hacemos un proceso de bancarización, ¿verdad? Ayudando a estas pymes, y como comentaba Jorge, tenemos trajes a la medida. Somos medio psicólogos financieros. Asesoramos a nuestros clientes a darles el crédito que realmente necesitan, con las condiciones que se adapten a su negocio. Y, por ejemplo, en el crédito agropecuario, aquí en la zona noroeste, entonces, somos el mayor distribuidor de crédito de FIRA. No en volumen de dinero, pero sí somos en número de instituciones que damos crédito con recursos de FIRA, al agropecuario. Sí, y además, entonces quiero entender que además de contribuir al desarrollo económico de las regiones del país, las SOFOMES también pues cumplen una labor social, que es que más gente acceda a un crédito que la banca tradicional pues no le accede, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces también cumplen un objetivo social, además del desarrollo económico. Así es, Juan Carlos, la verdad que interesante pregunta. Nosotros hacemos ese crédito de impacto social y ambiental, ¿no? Todo el tema de ESG lo tenemos muy bien abarcado aquí en la asociación, y aquí, ¿no? La Sierra Tarahumara, ¿no? Claro. Entonces hay SOFOMES especializadas en microcrédito que le dan crédito, ¿no? Inclusive en Chiapas, ¿no? A la mujer, ¿no? Sí. La mujer, para que pueda hacer sus artesanías, son los únicos que le prestan a ese tipo de personas. Entonces, la verdad que sí, dentro de los productos del sector SOFOM, 60% va a la pyme, pero yo te diría después sigue el tema agropecuario, sobre todo acá en la región noroeste, un 20%, luego otro 20% consumo, ¿no? Nómina, y luego microcrédito, ¿no? Entonces, la verdad que depende mucho de la región, es la especialización de la SOFOM, ¿no? Claro. Entonces, por eso llegamos a donde no llega la banca,
nosotros entendemos, ¿no? Dónde estamos, la comunidad, la industria, las relaciones, entonces ya armamos ese producto, ¿no? Pero sí, todo el impacto social es muy importante, sobre todo acá en el sector agropecuario. Ya hay ciertos fondos. Antes era muy natural preguntar, oye, pues, si hago un impacto social ambiental, ¿me reduces la tasa? No, ahora lo tienes que hacer, ¿no? Porque creo que tiene que ser un interés legítimo en poder proteger, ¿no?, al planeta, los alimentos, y que cada vez pues, lo estamos viendo en los climas, ¿no? Cada vez están más complicados y diversos, entonces si no cuidamos nosotros, ¿no? Entonces sí, es muy importante alinearnos a todo el tema de ESG. Perfecto. Presidente, algo que deseen agregar, se nos termina el tiempo, lo que deseen agregar. Yo sé que estamos en medio de un encuentro regional, por eso los aproveché para hacer esta entrevista, conocer más el panorama sobre las SOFOMES en nuestro país. Presidente, algo que desees agregar ya para despedirnos. Pues mira, las SOFOMES aquí estamos en este país para ayudar a nuestros compañeros mexicanos. O sea, la verdad somos el primer contacto de crédito para alguien que no tiene crédito. Y estén seguros que las SOFOMES que son de SOFOM son las mejores empresas que están en el ecosistema. O sea, no duden, y cualquier cosa, pues también está la asociación, pueden checar a través de la página de la asociación quiénes son qué tipo de empresas somos, ¿verdad? Perfecto. En la página de asofom.mx. Sí. Ahí pueden encontrar nuestros datos, pueden encontrar SOFOMES de la región donde estás tú, y acérquense a un crédito de una SOFOM. O sea, la verdad no es difícil obtener un crédito con una SOFOM, y te van a entender más que un funcionario bancario. Y de todo tipo de giros también, ¿no? O sea, porque luego mucha gente piensa aquí, cuando menos en Chihuahua, SOFOM, y se va al tema de agropecuario, por ejemplo, ¿no? O el fruticultor, pero pues hay créditos para todos, como dije ahorita, para cualquier pyme. Sí, hay crédito para todo: metal, mecánica, comercios, o sea, capital de trabajo, arrendamiento, hasta tarjeta de crédito tenemos. O sea, hasta eso tenemos. O sea, no es lo que más movemos, pero no, sí, realmente cubrimos todos los aspectos del mercado, todas las necesidades. Muy bien, gracias, presidente. Un gusto tenerte en Chihuahua. Muchas gracias. Y espero verlos el año que entra aquí de nuevo. Por favor, de Dios, director, algo para despedir. Sí, claro que sí, Juan Carlos, agradecerte, y cuidarse de los malosos, ¿no? Muy importante, sí, tenemos esa flexibilidad. Credibilidad y confianza en una misma sintonía. Imagen Chihuahua Noticias. Ya regresamos. Infórmate más a detalle en la entrevista. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. En la línea telefónica, Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Víctor. Oye, platícanos, inflación imparable en el país, Víctor. Y no sería el adjetivo que yo utilizaría, Juan Carlos. La verdad es que el fenómeno inflacionario es bastante complejo actualmente en el país. Hay diferentes elementos de carácter volátil que están afectando las lecturas de inflación, pero también es cierto que hemos visto un avance en la parte más, digamos, más estable de la inflación, que ha sido moderado, que se explica por diferentes factores, pero que en el fondo es lo que ha mantenido de alguna manera la trayectoria de la postura monetaria que hemos visto. Al final de cuentas, hay algunos eventos relacionados con los elementos de frutas y verduras, aspectos de carácter comercial, temas relacionados con la normalización de ciertos precios que están enfocados en algunos genéricos de este componente, y por el otro, pues, no podemos obviar el impacto que ha tenido el conflicto en Irán y las disrupciones en las cadenas de producción en el sector energético, que pues mantienen un impacto sobre algunos precios, ¿no? Eso yo que te diría que son las lecturas que han dominado el comportamiento de los precios, particularmente en las últimas 3 quincenas en el país. Oye, Víctor, por ejemplo, el precio del tomate, ¿no? Que es también algo especial en estas épocas, derivado de esto que me estás comentando, Víctor. Y el tema del tomate, en general, es un genérico que tiene
una enorme volatilidad. Yo te diría que si lo ajustamos por la ponderación que tiene en la canasta de productos que se integran a la medición del índice nacional de precios del consumidor, es de los más importantes, ¿no? Ajustando por volatilidad. Y por eso, si el tomate de una quincena a otra cambia 30% o 25%, pues eso se refleja de manera relevante en la inflación. Hay aspectos estacionales, por ejemplo, en la primera quincena de abril es típico que veamos por factores de los cultivos presiones en los chiles, ¿no? Entonces, después del tomate esta quincena, las presiones más importantes en frutas y verduras vinieron del chile serrano, del chile poblano y de otros chiles, ¿no? Entonces, digamos que son factores de naturaleza volátil por diferentes razones. Algunas pueden ser temas de producción, algunos pueden ser temas de fenómenos meteorológicos, y en esta ocasión pues también no menor los aspectos comerciales, particularmente en el caso del tomate, diferentes medidas arancelarias y fitosanitarias que ha impuesto Estados Unidos a México, que están teniendo impacto sobre la producción local. Oye, Víctor, ¿de qué forma impacta en la inflación temas internacionales como el conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán? ¿De qué forma está impactando a México? Mira, que ahí los canales son bastante diversos. De entrada, pues la manera en que esto está y teniendo presiones al alza sobre el petróleo tiene diferentes componentes, pero además de eso hay infraestructura crítica que ha sufrido afectaciones importantes en Medio Oriente, el tema del suministro de gas natural, el cual la región de América Latina, en particular México, está bastante aislada porque los ductos que conectan el suministro de México están relacionados con la oferta de Estados Unidos, y finalmente la destrucción de diferentes instalaciones de producción de petrolíferos, donde se produce diésel, donde se produce combustible, gasolinas, que han afectado los precios de referencia a nivel internacional y que como consecuencia de ello y por temas de escasez, de manera en efectos de segundo orden, llamémosle, han tenido también impactos sobre los precios relevantes para la región de Norteamérica. Entonces, lo que hemos visto es presiones en las tarifas eléctricas, lo que hemos visto sobre todo en el mes de marzo. En abril, ya con la entrada de los subsidios, eso se redujo de manera importante. Y en las gasolinas, donde la contención que ha tenido la política de estímulos al IEPS ha sido relevante para contener parte del traspaso al consumidor final. Estoy platicando con Víctor Gómez, economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa. Víctor, el tema entonces, resumiendo, la inflación que se presenta en nuestro país es provocada por cuestiones externas o algún factor interno que también está empujando la inflación en este trimestre. Bueno, son la combinación de dos cosas, ¿no? Los aspectos externos sí relacionados con el tema energético. Por ahí quizás empezará a haber algunos impactos asociados al tema de los fertilizantes. La región que está en conflicto ahorita es porcentaje de la producción del 30% global de los fertilizantes. Entonces eso también puede tener algunas afectaciones en las próximas quincenas a productos que sean dependientes de estos productos. A cultivos que se meten en esos productos, y finalmente la persistencia que ha mostrado la inflación interna, ¿no? La parte subyacente, específicamente en el tema de servicios, que están muy por encima de sus promedios históricos, con inflaciones, por ejemplo, en el caso de la educación, con inflaciones anuales de 6%, en otros servicios con inflaciones pues más cercanas hacia el 5%, pero arriba de sus promedios históricos. Digamos que esa persistencia y esos niveles atípicamente altos con los eventos de volatilidad externa son los que explican las lecturas de inflación que vemos actualmente. Muy bien, Víctor, ¿qué más agregamos a este tema para hacer la entrevista? Pues mira, yo te diría que la lectura de la inflación hacia adelante va a depender de la resolución del conflicto, sí, pero también de las condiciones de actividad económica, que es algo que ha mencionado de manera importante el Banco de México. Hemos, como te decía al inicio, visto cierta reducción marginal, pero paulatina en las lecturas de inflación en la parte subyacente, y esto se debe a un entorno de enorme debilidad de la actividad económica. Este 30 de abril tendremos la estimación preliminar del INEGI del primer trimestre del año. En Finamex nosotros esperamos una contracción de alrededor de 0.6% trimestre a trimestre, y esto pues puede, en el sentido de la inflación,
reducir las presiones sobre los precios, pero pues también puede ser una nota con un tinte negativo porque implicaría que la actividad económica sigue bastante deprimida en el país y que pues eso envía señales relevantes de la fortaleza de la actividad económica para generar empleos, para traer inversiones, etcétera, ¿no? Y creo que esa parte habrá que meterla también en el balance de riesgos para la inflación. Pues en contraste con lo subyacente, Víctor, porque por una parte algunas cosas van para abajo y esta va para arriba, históricamente nos decías al principio, entonces en contraste con esto que nos comentas de que al país la lectura podría irle mal, pero hay otros sectores en donde pues seguramente le están apretando más, como la subyacente, ¿no? Sí, pues habrá que ver el balance de riesgos, cómo se alinea en los próximos meses. Y también será clave cómo se da la resolución del proceso de revisión del TEMEC. Por ahí los aranceles que México también le impuso a China y otros países, a productos intermedios. Digamos, esos diferentes riesgos se irán materializando y la lectura de inflación irá incorporándolos paulatinamente en los próximos meses. Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa. Te agradezco mucho, Víctor, estamos al pendiente. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un saludo a tu auditorio y que tengas muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias.